Mil gracias, carísimos hermanos, por permitirnos llegar a todos y a cada uno de ustedes que nos hacen el favor de escucharnos, nos hacen el favor de suscribirse a nuestro canal, nos hacen el favor de comentar. Les agradecemos tanto y deseamos que el Señor les colme de bendiciones. Quisiera hoy que nos fijáramos y cayéramos en la cuenta que hay tres grandes prioridades para Cristo Jesús. La primera gran prioridad para Jesús fueron las relaciones humanas. Y le importaron tanto las relaciones humanas que cuando Pedro pregunta: ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? ¿Verdad que 7? Jesús le dice: no, Pedro. Hay que perdonar 70 veces 7, es decir, siempre. Luego, Jesús dijo: oíste que se dijo no matarás. Pero yo os digo que el que se enoje con su hermano, el que desprecie a su hermano y el que insulte a su hermano es reo de muerte. Y luego, en Mateo capítulo 5, también agrega: oíste que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo, bendecid al que os maldice, haced bien al que os ultraja, orad por el que os persigue, amad a vuestros enemigos. Las relaciones humanas fueron fundamentales y una gran exigencia para Cristo Jesús. Segundo, a Jesús le importó mucho la salud. Y por eso Jesús se preocupó tanto por la suegra de Pedro y le tiende una mano. Jesús se preocupó tanto por los cojos, por los ciegos, por los leprosos. Y aunque la ley le prohibía curar o juntarse con los leprosos, él no le importa. Y no solamente les cura, sino que dice el Evangelio que les toca. Marcos capítulo 2. La salud para Jesús fue determinante. Y el Evangelio de este día nos presenta la tercera gran prioridad de Jesús: la alimentación. La alimentación para Jesús fue determinante, fue fundamental, y por eso le encontramos constantemente en banquetes. Y llegaron a acusarle de que era un comilón y un bebedor. Y Jesús se preocupó de verdad tanto por la alimentación que nos presenta hoy. Una multitud tan pobre que solamente tenían entre ellos 5 panes y 2 peces, entre 5,000 personas. Increíble. Entre 5,000 personas tan pobres que solo tenían 5 panes y 2 peces. Pero Jesús, preocupado por la alimentación, multiplica, les dio de comer a todos y sobraron 12 canastas. Veamos por favor Evangelio de Juan en el capítulo 6, versos 1 al 15. Dice la palabra del Señor: en aquel tiempo Jesús se marchó a la otra parte del lago de Galilea o de Tiberíades. Lo seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía con los enfermos. Subió Jesús entonces a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús entonces levantó los ojos y al ver que acudía mucha gente, dijo a Felipe: ¿con qué compraremos panes para que coman estos? Lo decía para tentarlo.
pues bien sabía lo que él iba a hacer. Felipe le contestó: 200 denarios de pan no bastan para que a cada uno le toque un pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y un par de peces. Pero, ¿qué es eso para tantos? Jesús dijo: decid a la gente que se siente en el suelo. Había mucha hierba en aquel sitio. Se sentaron, solo los hombres eran unos 5,000. Jesús tomó los panes, dijo la acción de gracias y los repartió a los que estaban sentados. Lo mismo todo lo que quisieron del pescado. Cuando se saciaron, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que han sobrado, que nada se desperdicie. Los recogieron y llenaron 12 canastas con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a lo que habían comido. La gente entonces, al ver el signo que había hecho, decía: este sí es el profeta que tenía que venir al mundo. Jesús entonces, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña él solo. Palabra del Señor. Efectivamente, este evangelio nos presenta esa gran preocupación de Jesús por la alimentación. Pero hay otro detalle maravilloso en este evangelio. Y es que Jesús nos enseña aquí 3 cosas. Nos enseña, en primer lugar, a dar gracias. Tomó los panes, pronunció la acción de gracias. Jesús nos enseña que ante la benevolencia de Dios, ante los grandes favores de Dios, ante la misericordia de Dios, que nos ha dado tanto, nos ha dado la vida, nos ha dado los 5 sentidos, nos ha dado una familia, nos ha dado techo, nos ha dado tantas maravillas. Jesús nos enseña a dar gracias, a ser agradecidos. En este mundo necesitamos este valor de ser agradecidos con nuestra madre, con nuestros padres, ser agradecidos con nuestros hijos, ser agradecidos con nuestros abuelos, ser agradecidos con aquella gente que nos ha tendido una mano. Segundo, Jesús nos enseña en este evangelio a compartir. La raíz de este milagro está justamente en que un muchacho que no aparece ni su nombre estuvo dispuesto a compartir sus 5 panes y 2 peces. Y aquí está la raíz del milagro. Y esto fue una exigencia de Jesús. Jamás olvidemos Marcos capítulo 10. Se acerca otro joven a Jesús y le dice: maestro, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le dice: ¿conoce los mandamientos? Y aquel joven le dice: de este joven los he cumplido. Valga la redundancia. Y Jesús le dice: una cosa te falta. Anda y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y aquel joven dio media vuelta, se fue muy triste y no quiso compartir. Lo mismo sucede en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 16. Aquel rico Epulón tenía un pobre
en la puerta de su casa, Lázaro. Y este hombre rico que banqueteaba y se vestía de púrpura, no quiso compartir absolutamente nada. Dejó al pobre Lázaro así como estaba, pero ambos murieron. Y el rico fue a un lugar de tormento por la incapacidad para compartir. Mientras que Lázaro fue al seno de Abraham. El compartir es tan determinante que es lo que nos salva. Tercero, este evangelio también nos enseña a no desperdiciar nada. Dice que Jesús les ordenó: recoged todos los pedazos. Y llenaron 12 canastas. Esto nos enseña a no desperdiciar nuestras virtudes, nuestras cualidades, nuestros valores, nuestro esfuerzo. Jesús nos enseña a no desperdiciar el tiempo. Mi abuela decía: el tiempo perdido, hasta los santos lo lloran. Jesús nos exige no desperdiciar nada y aprovecharlo en cuanto nos sea posible, y si es para el servicio del reino, bienaventurados. Es lindo encontrar a aquella gente que no le queda tiempo muchas veces para ellos mismos, por estar ocupados en las cosas del reino, en las cosas de la iglesia. Con toda razón, Jesús nos invita hoy a no desperdiciar nuestro tiempo, a aprovecharlo para servir a los demás. Pero hay otra enseñanza magistral en este evangelio, y es que los pasos que Jesús dio para realizar este milagro son los pasos que ocurren y que se hacen en la Eucaristía. Por tanto, este pasaje hace referencia a ese gran sacramento de la Santa Misa, donde en la Santa Misa la palabra magistral, la palabra sorprendente es que Jesús toma un pan y dice: esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Vean esto despacio en Mateo capítulo 26, Lucas capítulo 22, Marcos capítulo 14, 1 Corintios capítulo 11. Dice que en la última cena Jesús levanta un pedazo de pan y dijo: este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Jesús nos entrega en su cuerpo toda su vida. Note, Jesús separa mi cuerpo y el renglón seguido va a decir mi sangre. ¿Y acaso en el cuerpo no va sangre? Sí. Pero para los judíos, decir esto es mi cuerpo esta es mi vida. Esta es mi vida entregada por ustedes. Y cuando dice esta es mi sangre derramada por ustedes, hace referencia a la muerte. Jesús nos entrega también su muerte en la cruz, aquella muerte cruenta, después de ser escupido, después de ser azotado, después de ser traspasado su costado, después de ser crucificado. Él nos entrega su muerte redentora, su muerte que nos redime, que nos perdona. ¡Qué belleza! Y qué lindo. Luego, en esta entrega de Cristo Jesús, hay
lo que se llama en la Santa Eucaristía el aspecto reparador. Jesús en la Santa Misa nos repara de nuestras fallas, de nuestros fracasos, de nuestros pecados. Y por eso la misa la empezamos diciendo: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamientos, palabras, obras y omisiones. Así empezamos la misa. Lo lindo es que cuando se levanta el cáliz y se dice: esta es mi sangre que será derramada para ustedes, fíjate, para el perdón de los pecados. ¡Qué maravilla, hermanos! La Santa Misa es donde ustedes y yo nos vamos a reparar, donde nos volvemos a Cristo Jesús con nuestras limitaciones, con nuestros fracasos, con nuestros pecados, pero con la plena confianza que Él está dispuesto a perdonarnos. Solo por eso vale la pena ir a la Santa Misa, para experimentar el gran don, el gran regalo en Cristo Jesús, que nos entrega su vida y su muerte para repararnos, para salvarnos. Ave María Purísima. Que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.